días, Dios les bendiga a mis hermanos, Dios les guarde. Espero en el Señor pues que el tiempo que ya hemos tenido en el Señor, en su palabra, haya sido de refrigerio, el tiempo de adoración haya sido de mucha fortaleza para usted. Siempre nosotros alabamos al Señor, himnos y cánticos espirituales, buscando no nuestra alabanza, sino la alabanza de Dios. Pero al mismo tiempo somos nosotros fortalecidos a través de lo que hacemos para Dios. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias el libro de Efesios, libro que venimos predicando de manera expositiva, versículo a la vez, un versículo a la vez, un capítulo a la vez, y estamos en este tiempo escudriñando, meditando sobre el capítulo 4, versículos del 17 al 24. La semana pasada hablamos del versículo 1 al 16, y bueno, realmente no fue la semana pasada, hace 15 días hablamos de esto, pero nos toca hablar del versículo 17 al 24. El título de la predicación es: Lo viejo pasó y lo nuevo llegó. Lo viejo pasó y lo nuevo llegó. Vamos a orar. Vamos a leer su palabra y luego oramos para así entrar en el tono con el Señor. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 25 de la siguiente manera, al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre bueno, Señor, en este momento queremos venir ante tu presencia, Dios, con un corazón contrito, Señor, humillado, Padre bueno, para recibir de ti, Señor, todo lo que tú tienes en esta mañana para nosotros. Te ruego, Señor, que seas tú aplicando tu palabra, Señor, a cada corazón de manera particular, Dios. Que tu mensaje, Señor, llegue a cada uno, Señor, y que traiga el fruto, Dios, que esta propuesta a traer, Señor. Te suplico en el nombre de Jesucristo, pues, que utilices a este instrumento en tus manos, para que no sea yo, sino tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, decía que el título de la predicación es Lo viejo pasó y lo nuevo llegó. Y quizás usted ya pudo haber visto en la lectura por qué el título. Vamos a hablar un poco de todo esto. Cuando Cristo vino al mundo, Él nos mostró cómo debía vivir un cristiano. Él dejó ejemplos muy claros de cómo era la vida de aquel que se iba a parecer, pues, a un hijo de Dios. Cristo fue nuestro ejemplo, modelo encarnado. Decíamos la semana pasada que Cristo es nuestro patrón. Y ese patrón, Él nos lo dejó para que nosotros caminásemos viéndolo a Él y no a ningún otro. De manera que hay una clara evidencia en que lo que es un cristiano y no lo es porque tenemos un patrón. Todo lo que no se parezca a Cristo, pues no es cristiano. Hay una ilustración que quiero traer, que creo que la he puesto en otras oportunidades acá, la he mencionado, y es que a Miguel Ángel, que era un pintor, pero también escultor, él en una oportunidad se le preguntó, las obras que hacía tan tremendamente, se le preguntó que cómo era posible que él de una roca sin forma pudiera sacar un ángel. ¿Cómo él podía hacer eso? Transformar una roca que no tenía forma en una escultura tan hermosa. Y Miguel Ángel le dijo: fácil, todo lo que no se parezca a un ángel, yo lo quito. Y entonces sale el ángel. Es sencillo, pero realmente es complicado.
Cristo viene a hacer eso en nuestra vida. Todo aquello que no se parezca a Cristo, pues entonces Él lo empieza a quitar, para nosotros parecernos cada día más a Él. ¿Para qué? Para mostrarnos que hay una clara evidencia entre lo que es un cristiano y quien no lo es. Quien se parece a Cristo es cristiano, y el que no tiene ningún parecido con Él, pues simplemente no lo es. Y eso es lo que yo pretendo mostrarles, o lo que la Biblia enseña, que cómo es lo viejo y lo nuevo. Ahora, esta transformación no solamente es una forma de vivir externa, porque a veces podemos pensar y enfatizar sobre lo externo, sobre cómo vivimos con otros, pero realmente esto externo es producto de algo que ya ha ocurrido en lo interno. Hay personas que viven de una manera externa muy, vamos a tomar la palabra, entre comillas, santo. Personas que viven muy bien, que son morales, personas morales, pues que tienen un respeto por la sociedad, se comportan muy bien, tienen buenas costumbres. Sin embargo, esto no indica que realmente hay una nueva criatura allí. Y esto también ocurre en el pueblo cristiano. En el pueblo cristiano podemos nosotros decir que hay personas que posiblemente están yendo a la iglesia, pero que muestran algunas evidencias externas, pero internamente no ha acontecido nada. Bueno, Cristo nos viene a mostrar ese contraste entre una cosa y la otra. No es solamente la parte externa, sino lo interno. Un cristiano es una persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo de Dios desde lo interior. Y entonces es evidente para otros que lo que pasó dentro de mí fue que Dios tuvo que transformar. Me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Me dio vida cuando yo estaba muerto. El hombre es regenerado, justificado, redimido, reconciliado por Cristo, quien es el justo y el santo. Un cristiano es una nueva criatura, una creación de Dios nueva, con una nueva naturaleza. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de ahí en adelante todas son hechas nuevas. Es una gran contradicción decir que somos cristianos y que hemos nacido de nuevo cuando no hay un cambio considerable en nuestras vidas. Ahora, yo no quiero decir que nosotros somos perfectos, y no es que seamos perfectos, pero sí vamos caminando en pro de esa perfección, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Nuestra meta es llegar a ser igual a Cristo. Nosotros caminamos, hay evidencia de que estamos caminando, así lo aprendimos la semana pasada, o la última vez que nos vimos acá. Nosotros tenemos una nueva naturaleza y como consecuencia de eso, nosotros nos estamos haciendo cada día más semejantes a Cristo. Ahora yo aborrezco el pecado que antes amaba y abrazaba con tanta pasión. Ahora yo tengo una nueva relación con la palabra de Dios. Tengo una nueva naturaleza, una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver las cosas como este mundo la ve. El cristiano busca con ansias obedecer a la voluntad de Dios y por eso lucha internamente contra el pecado que mora en él aún. El cristiano está en constantemente lucha, hermano. Una lucha que nos va a llevar el resto de nuestra vida en este mundo. El cristiano y el que no lo es son muy diferentes. Por eso, hermano, usted debe preocuparse si en algún momento usted nota en su vida que realmente no hay ninguna diferencia entre usted y el que está allá afuera que no conoce a Cristo. Usted debe preocuparse porque ciertamente su conducta sigue siendo igual a la que este mundo está teniendo. Si usted no ve un considerable cambio, entonces muy posiblemente usted no ha nacido de nuevo. Los cristianos estamos llamados a alumbrar en medio de la oscuridad, no a hacer tinieblas.
Los cristianos estamos llamados a funcionar como somos, como lo que somos, mejor dicho. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros debemos funcionar en luz, como sal de la tierra, como luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de un almud, dice la Biblia, es decir, debajo de una tapa o un frasco que tape la luz. No se puede, porque si tú lo haces, entonces la luz ¿para qué sirve? La luz alumbra, y alumbra en medio de la oscuridad. En la misma medida que nosotros funcionemos como lo que fuimos llamados a hacer, entonces seremos más efectivos en lo que Dios nos llamó a hacer. Cuando no se puede ver con claridad la diferencia que existe entre lo que no es, entre lo viejo, mejor dicho, y lo nuevo, entonces, muy probablemente, hermano o amigo que me escucha, usted no ha nacido de nuevo. Cada uno de nosotros necesitamos un claro entendimiento de la naturaleza cristiana, de los grandes privilegios que tenemos en Cristo. Y nosotros hemos hablado en Efesios capítulo 1 al capítulo 3 de este grande beneficio que tenemos nosotros, de la salvación que no la buscamos nosotros, de la salvación que fue producto del puro afecto de la voluntad de Dios. Pero no solamente nos quedamos con eso, con esa teoría, sino que ahora en los capítulos del 4 al 6 vamos a ver cómo debe andar un cristiano en consecuencia de lo que ha hecho Dios. Los versículos 1 al 16 nosotros vimos la responsabilidad que tenemos con la iglesia y cómo debemos andar con referencia a la iglesia como tal. Bueno, del versículo 17 en adelante nosotros vamos a ver cómo es el andar cristiano en medio del mundo. Y yo lo dividí en dos partes. Del versículo 17 al 19 nosotros vamos a ver rasgos característicos del hombre viejo. Rasgos característicos del hombre viejo del 17 al 19, y del 20 al 24 vamos a ver rasgos característicos del hombre nuevo. Y comenzando el versículo 17 del capítulo 4, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta palabra, esto pues digo y requiero en el Señor, no es como un si usted puede. No es como, bueno, haz lo posible. No, mi hermano. Recuerde que aquí él está hablando a personas que ya han sido transformadas por el poder del Evangelio. De tal manera que cuando Pablo dice, esto pues digo y requiero, lo que realmente está diciendo es, esto digo y afirmo solemnemente. Esa es la idea del original en griego. Esto pues digo y requiero solemnemente. Es algo que usted debe procurar hacer. Si eres un cristiano, debes saber que lo que lo que dice ahí la palabra del Señor, es ella quien lo dice, no yo. Si usted está leyendo conmigo y dice, pues yo requiero, dice Pablo, mejor dicho, en su palabra, esto pues digo y requiero en el Señor. Un cristiano debe saber que la palabra de Dios es la que gobierna la vida del cristiano y no palabra de hombre. Por ende, Pablo le está diciendo a la gente, hey, sigan una sola cosa, lo que el Señor manda. Y aquí él se propone decirnos qué es lo que está pasando con los cristianos. ¿Por qué? Porque hay un contraste muy marcado en las Escrituras de lo que nosotros éramos antes y de lo que somos ahora. Si usted hace un recuento en la Biblia y vamos netamente a las palabras de Cristo, si usted recuerda el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte, pero si específicamente se para en el capítulo 7, el último capítulo de este sermón, él va a tener una conversación con judíos agricultores que están en ese momento. Y en la conversación que tiene con ellos, Cristo le dice, mira, yo quiero que ustedes identifiquen quién sí es una oveja y quién es un lobo. Y en esa explicación o predicación que Cristo está teniendo, Él les dice en el versículo 13, les habla de una puerta y de un camino. Y le habla de otra puerta y otro camino. Dos puertas que tienen un camino cada uno. Y una puerta dice que es estrecha y angosto el camino, y dice su finalidad es salvación. Pero luego dice que hay una puerta ancha y espacioso el camino, pero que conduce a la perdición. Y Cristo le está diciendo a esta gente, mira,
el que realmente es de Dios, camina por aquí, entra por aquí primero por la puerta y camina por esa puerta. Es imposible que tú entres por un camino y luego te halles en el otro. Si usted realmente es de Cristo, si usted cruzó esa puerta, si usted realmente vino a Cristo en arrepentimiento y fe, usted necesariamente tiene que estar, o más bien debe estar, porque ya es producto de lo que Cristo ha hecho por nosotros, debe estar caminando de acuerdo a lo que Él ya ha establecido. Y no como que, bueno, aquí estoy yo, entré por esta puerta, entre comillas, y luego camino por el camino ancho. Eso es incoherente. Y Cristo le está diciendo, mira, hay una diferencia. Si tú entraste por aquí, debes caminar por aquí. Y eso se va a notar. ¿Por qué? Porque en un camino estrecho, usted va a caminar con cuidado porque es estrecho. Pero en un camino ancho, usted va a tener las libertades que usted quiera tener sin importarle nada y va a hacer lo que usted quiera sin importarle, darle cuentas a nadie. Hay dos caminos, hay dos puertas. Pero en esa conversación Él sigue poniendo ejemplos porque Él quiere aclararles a ellos que hay una gran diferencia. Y sigue en el pasaje, en el capítulo 7, versículo 15, les va a hablar otra vez con referencia a la agricultura. Y le dice, hay árboles buenos y árboles malos, refiriéndose a árboles malos como árboles que no dan fruto en ningún sentido. Espinas, que producen espinas, caldos, son inservibles. Nosotros pudiéramos decir inclusive son árboles venenosos, que no, porque la fruta que producen es veneno. Y entonces Cristo le está diciendo, hay un árbol que da fruto bueno y un árbol que da fruto malo. Y Él dice, es imposible que si usted siendo un árbol bueno, dé fruto malo. Es imposible. No se engañe más. Y Cristo le viene a aclarar, a decirle a esta gente, y lo hace con preguntas. Le dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Y los que estaban allí, que conocen bien de la materia, se dicen, pero por favor, tú nos estás hablando a nosotros. Nos está faltando el respeto al decirnos que eso se puede hacer, si se puede hacer. Claro que es obvio que no se puede hacer. Ellos entendían, es como que si a nosotros nos hicieran la analogía con el mango, ¿verdad? Y decimos que de la mata de piñón no se recogen mangos. No, de la mata de mango se recogen mangos. Y que si usted me viene a decir, o que nos hablen de pescado, y que nos digan, por decir un pescado famoso, el arenque, y nos digan, no, ¿acaso no se recogen arenques del río San Juan? Y usted va a decir, por favor, el arenque no se recoge de allí. Ahí se agarra el bagre, se agarra del río, el camaroncito. ¿Cómo? La guaraguara. Entonces el punto de Cristo es aquí que sea tan evidente para ellos, para que ellos entiendan. No puede ser igual una persona que está en Cristo a una persona que no lo es. Y ese es el punto. Y es el punto que el apóstol Pablo también nos quiere dejar ver aquí. Lo viejo ha pasado si tú estás en Cristo. Pablo nos quiere decir cómo vive el hombre que conoce a Dios, que se somete a la autoridad de las Escrituras y que vive de acuerdo a su enseñanza, y cómo no vive aquella persona, o cómo vive mejor aquella persona que no se somete a Dios. Ojo, una vez más, yo no estoy diciendo con esto que todos nosotros somos, wow, los mejores. No, nosotros estamos en un proceso de santificación. Y hemos sido transformados por el poder de su palabra y por su obra en la cruz del Calvario. Sin embargo, ese proceso continúa. Y por eso nos equivocamos constantemente. Somos seres humanos, sí, pero hay una naturaleza nueva en nosotros. Ahora, no todos en el mundo reflejan lo que realmente son, hermano. Cuando nosotros pensamos en las personas allá afuera en el mundo que no tienen a Cristo, pensamos en personas malas, rebeldes a Dios. Y nosotros podemos poner el ejemplo de Hitler, la persona más terrible que pueda haber existido. Hitler, wow, más terrible que ella no hay. Pero yo les quiero decir, mis hermanos, que todo el ser humano, excepto aquel que tiene a Cristo, tiene la misma capacidad de ser un Hitler y mayor que él. Pero no todos lo manifestamos de la misma manera.
Y esto es debido a la gracia de Dios en algunos que simplemente se dejan gobernar por la gracia común de Dios. No gracia salvadora, gracia común. Recuerde, Dios tiene el control de todo su globo terráqueo. Es decir, Él tiene el control de cada una de las cosas que acontecen. Y a quien Él quiere, da, y a quien no quiere, no da. Entonces, cuando pensamos en una persona como Hitler, pensamos, oh, ese sí era malo. Yo no soy tan malo como ese, hermano. Y eso es cierto. Nosotros, el ser humano, no todos son Hitler. Sin embargo, la misma naturaleza que tenía Hitler la tiene una persona que no ha creído. Y eso es suficiente para poder llegar a ser eso y mucho más. De eso nos libró Cristo cuando nos dio una nueva naturaleza. Por ende, el versículo 17 nos va a plantear el problema de la humanidad, de ese viejo hombre. ¿Cuál es el problema de ello? Bueno, el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como ese hombre viejo, que ya no andéis como los gentiles, como lo que éramos antes, no andemos como ellos. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, porque ellos andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Este es el problema del hombre, que no conoce a Dios y está vacío. La palabra vanidad, eso es lo que significa, vacío. No tiene nada, es una cáscara solamente. Dentro de él no hay nada productivo. No es que el hombre no conozca, no tenga una capacidad intelectual o de razón que pueda discernir qué hacer en un negocio. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la capacidad para ver realmente las cosas que son eternas. La razón y la capacidad intelectual producen cosas que no tienen valor real, que no tienen valor permanente. Todo lo que hace una persona allá afuera que no tiene a Cristo es correr tras del viento. Y el que corre detrás del viento, hermano, no consigue nada. Bueno, yo quiero aclarar eso porque la Biblia así lo dice. El libro de Eclesiastés fue escrito por el hombre más sabio que estuvo antes, separado de Cristo, claro está, estuvo en la tierra, Salomón. Y él dice en Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, y lo leo de la Nueva Traducción Viviente, dice: pero al observar todo, este Salomón, sabio, viendo todas las cosas que estaba pasando y cómo el hombre se comporta y sus reacciones, él dice: pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir al viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Eso es el hombre sin Cristo. Corre tras del viento, corre como que corriera tras del viento, buscando alcanzar, pero nunca alcanza nada. Y estamos hablando en el término espiritual. Pero cuando estén delante de la presencia de Dios, conocerán lo que produjo esa vanidad. Y también conocerán lo que realmente tenía valor, y eso era Dios. Conversando y teniendo un estudio bíblico con un hermano José Ángel, hablábamos un poquito allí de ciertas cosas, y yo le hablaba de que Eclesiastés capítulo 12 y cómo Salomón terminó. Y él me dijo: oye, alguna vez yo leí algo sobre Proverbios, y es interesante porque comienza con una cosa y termina con otra. Y me mostró algo que quisiera enseñarles también a ustedes. Fíjense que Salomón escribe Proverbios también, ¿verdad? Y escribe Eclesiastés. Bueno, cuando él comienza en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, fíjense cómo él comienza. Él comienza diciendo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok, así comienza Salomón diciendo. Pero luego, cuando camina en sus escritos y llega a Eclesiastés y termina Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, él dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Comienza diciendo: el principio es el temor de Jehová, pero el final también es el temor de Jehová. Todo lo que nosotros necesitamos realmente es el temor de Dios. Pero una persona que no tiene eso, entonces corre tras el viento, porque obtendrá muchos bienes aquí en la tierra y muchas cosas, pero ¿de qué le va al hombre ganarlo todo y perder su vida? Porque cuando este cuerpo mortal termine aquí en la tierra, ciertamente no tendrá nada más.
pero tendrá que rendir cuenta a Dios. No podrá llevarse sus riquezas a ningún lado. Tendrá que rendir cuenta a Dios. Y ese es el problema del hombre, corre tras del viento. Ahora, ¿cuál es la causa de que este hombre corra tras del viento? ¿Cuál es la causa de este problema? Versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuál es la causa? Pues que tienen el entendimiento entenebrecido. Eso es lo que dice la Escritura. Ellos no pueden ver claramente. El hombre que no conoce a Cristo no puede discernir lo que necesita realmente. Y por eso corre detrás del viento, porque cree que necesita una cosa u otra, pero no sabe realmente lo que necesita. Tiene el entendimiento entenebrecido. Son ciegos que espiritualmente, estoy hablando, que creen que pueden ver. Y tú tratas de hablarle a estas personas y realmente se enfrascan en que no es así, que no es así, que no es así. ¿Por qué? Porque no pueden ver. Tienen el entendimiento entenebrecido. Y déjenme decirle, es una ceguera tan terrible porque viendo no pueden ver. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, por lo cual ellos no pueden ver realmente lo que necesitan. Y esto es así porque han rechazado la luz de Cristo. ¿Por qué tienen el entendimiento entenebrecido, oscuro, cegado? Bueno, porque la luz vino y la gente amó más las tinieblas que su luz admirable. Eso dice Juan, que amaron más las tinieblas que su luz admirable. ¿Y por qué? Bueno, porque sus obras eran malas. Y como iban a ser descubiertas, no, yo no quiero que eso pase. Y amaron más las tinieblas. Y por consiguiente, el ser humano, el hombre que no tiene a Cristo, está en ceguera espiritual. Romanos, mira cómo lo dice, Romanos 1, 20 y 22, o al 22, dice: porque las cosas visibles, o invisibles, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, recuerda, dice, esta es la palabra de Dios, ellos conocían a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es el mundo, este es el hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Hermano y amigo que me escucha, posiblemente usted está allí y dice: oye, este hermano está en contra mía, vino a darme con todo a mí. Hermano o amigo que me escucha, mejor dicho, no es mi intención insultarle. Mi intención es hacerle reflexionar. No es mi intención, o más bien, no soy yo que estoy trayendo estas palabras. Eso está en su palabra. Es con Dios que tienen que tener problemas, no conmigo. Él es el que dice eso en Romanos capítulo 1, versículos 20 y 22. El sabio, yo soy sabio, realmente es un necio. El hombre profesa ser sabio, pero en realidad se hace necio. Pero es que pensemos un momento, hermano. Razonemos esto por un momento. ¿Cómo podemos llamar a una persona que ha estudiado mucho y que se hace muy sabia en las cosas de este mundo, pero luego llega una persona y dice: yo quiero ser un gato, yo soy un gato, me siento un gato? Y esas personas que se supone que tienen todo el conocimiento del mundo dicen: eso está bien, él es un gato. ¿Es razonable eso? ¿Es razonable que la agenda que se está llevando a cabo ahora mismo, donde hay leyes que se están aprobando cada día, vayan en contra, mejor dicho, de la naturaleza, de lo natural, y ellos digan: nosotros somos sabios? Eso es irracional. Bueno, eso es lo que dice Romanos. Ellos se envanecieron, se hicieron vacíos en sus propios razonamientos. Ellos pensaron: esto es así y esto es así. ¿Saben qué hacía los paganos en el mundo pagano en el tiempo de antes? Ellos agarraban un tronco, le hacían una figura, un palo de una mata, hacían una figura, lo ponían en un altar y decían: ¡ah, Dios! Y se arrodillaban ante él. Y nosotros pensamos en eso y decimos: ¡qué loco pensar en eso! Pero es lo mismo que está pasando hoy en día en nuestra ciudad.
bueno, no en nuestra ciudad, en nuestro país, pero en nuestro país y en nuestro mundo entero. Profiesan ser sabios, pero se hacen necios. Este es el resultado, pues, de una mente entenebrecida. No pueden ver claramente que ellos mismos, aunque han estudiado e investigado temas como la creación, no pueden ver el diseño de Dios ahí. ¿Cómo es posible que vean y estudien un planeta tan perfecto, con medidas exactas, y que ellos sigan diciendo que ese es producto de la casualidad? No pueden ver claramente lo que ellos mismos han estudiado e investigado. Hay muchas pruebas científicas de la inteligencia de este mundo, o más bien, de cuán inteligente fue el creador quien hizo este mundo. Hay pruebas, muchas pruebas, pero no hay una sola prueba de que se haya dado una evolución. No es una prueba. Lo que hay es algunos argumentos o teorías que están cimentados, es decir, que tienen como base una premisa que es falsa. ¿Cuál es la premisa de ellos? Un polvo cósmico que llegó de un lado, vino con otro polvo cósmico, chocó y se creó la Tierra. Eso no es probado, no está comprobado, pero ellos se aferran a eso y de ahí en adelante han sacado un montón de cosas. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual nos ha dicho cada cosa que el mundo pues ha querido demandar de ella. Y cómo han estudiado, la Tierra es redonda. ¿Y cuándo se descubrió eso? En 1400 y algo, 1300 y algo. Pero ya la Biblia había sido escrita y en Proverbios dice que Dios se sienta en el círculo de la tierra. ¿Quién es sabio? Es Dios. El hombre está en rebeldía y ese es el problema del hombre viejo. Está en rebeldía y por eso no quiere ver a Dios. Más bien lo rechaza. El hombre está alarmado hoy en día porque hay perros en la calle. Y yo no estoy en contra de cuidar a la mascota. Usted debe cuidar a su mascota. Recuerde, Dios nos hizo para sojuzgarla, cuidar de la creación. Sin embargo, el hombre hoy en día, de manera irracional, gasta recursos todos los días para salvar un perro. Pero están haciendo todo lo posible para matar a un niño. ¿Cómo se puede entender eso? Si no es necedad y rebeldía contra Dios. Padres que comparten videos con sus hijos, bailando música que realmente no tienen una enseñanza buena, que son hasta ofensivas, que los visten de una manera bastante grotesca, y luego cuando el niño llega a 12, 13 años, la niña, entonces están con las manos en la cabeza y en contra de Dios porque no tienen el control de ellos. ¿Cómo se puede llamar a eso? Rechazan a Dios y luego le echan la culpa. Eso es incongruente. Eso no tiene sentido. Este hombre está ciego, pero él cree que ve. Pero no solamente hay un problema, y es que no solamente, como vimos hace un momento, no es el problema que está la mayoría en su mente, y también la causa de eso es que está entenebrecido, sino que está alejado de la vida de Dios. Versículo 18 dice, por la dureza de su corazón, 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia en ellos, por la dureza de su corazón. En Dios está la vida. Dios es luz, Dios es santo, Dios es verdadero gozo, Él es sabiduría. Y ellos están separados de todo esto. Entonces es congruente decir que ellos, porque están alejados de Dios, hacen lo que hacen. Podemos concluir que la razón por la cual el mundo está como está es porque se ha alejado de Dios. No conoce a Dios. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, por la ignorancia voluntaria. Porque ellos, conociendo a Dios, no glorifican a Dios, sino que se van a adorar todo aquello que no es Dios. Cada vez que peca el hombre, que comete pecado,
pierde sensibilidad, ¿saben? Pierde sensibilidad y cada vez que esta sensibilidad se va perdiendo, cada día yo me hago más resistente a las cosas de Dios y me voy poniendo duro. Y la palabra allí para lo que es un corazón endurecido o dureza de corazón es como un callo. Saben que cuando no se rompe un hueso, ese hueso para volver a poner, el mismo hueso se suelta, ¿no? Y forma un callo. Y ese callo llega a ser mucho más duro que el hueso mismo. Es interesante eso. Bueno, la palabra aquí en griego habla de esa amalgama que se forma en el hueso. Es que el hombre separado de Dios lo que hizo fue amalgamar las cosas y hacer una piedra muy dura. Y por eso no vienen a Dios. Por eso no buscan a Dios. Han perdido toda sensibilidad. Hay una historia griega que dice que un hombre griego que en Grecia, pues el robar, bueno, en todas partes, robar es malo. Y en Grecia había un hombre que le gustaba robar. Y en alguna oportunidad, él se quería robar una zorra. Un zorro, pues. Y entonces, él, si era descubierto, pues la gente iba a notar quién era que se estaba robando las gallinas y todo. Pero en una oportunidad se robó un zorro. Y cuando él lo agarra, que sale corriendo, o sale tratando de ocultarse, se encuentra una persona que viene de frente, se voltea y luego él mete el zorro dentro de su ropa y se para frente a la persona y empezaron a conversar. El zorro, dice la historia, ¿no? La historia empieza a escarbar dentro de él y a romperle todas sus entrañas y todo para buscar escapar. Y por más que ese zorro estaba haciendo lo que estaba haciendo, ese hombre no se movía, estaba ahí, firme, porque no quería ser descubierto. Así es el hombre, ¿sabes? Prefiere estar pudriéndose, muriéndose, pero no venir a Cristo para que sus obras sean descubiertas. Es increíble. Lo necio de lo que es el hombre. La ignorancia y la dureza de corazón. Ese hombre estaba ahí firme, aguantando todo. La dureza de corazón. Pierden sensibilidad. Al principio a lo mejor el primer mordisco el hombre como que dobló. Pero luego que ha perdido sensibilidad, pues entra y va comiendo poco a poco. Hasta que el hombre ya no puede hacer nada. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Esta es, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Esa es la condición de nosotros, o más bien del ser humano sin Cristo, del viejo hombre. Esta actitud hace que el hombre tenga consecuencias. Hay consecuencias evidentes que van a salir producto de esta actitud. ¿Y dónde lo podemos ver en la palabra? Versículo 19. ¿Cuál es la consecuencia? Por los cuales, dice el versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. El hombre viejo o el hombre sin Cristo ha perdido toda sensibilidad y por eso nosotros vemos las incoherencias que este mundo está abrazando. No son sensibles a lo que realmente deberían ser sensibles. Ya la perdieron y por ende la consecuencia es, versículo 19, se entregaron a la lascivia, es decir, ahora no tienen freno y hacen cada vez como ellos quieren. Y dice que se entregaron a la lascivia para hacer con avidez, con astucia, con artimaña, buscando hacer el mal. No tienen ese temor de Dios. Y aquí vamos a encontrar el contraste entre lo que era viejo y lo que es nuevo. Y dice ahora en el contraste las características de un nuevo hombre. Lo encontramos aquí en el versículo 20 y 21. Vamos a leer esos dos versículos. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjense que el versículo 21 dice, el versículo 21 dice, en verdad, mas vosotros, pero el versículo 20,
no habéis aprendido a Cristo. Fíjense que no dice, no aprendieron así acerca de Cristo, sino aprendieron a Cristo. Bueno, esta frase realmente, si la Biblia dijera que así habían aprendido acerca de Cristo, lo que estuviera diciendo es, ustedes aprendieron una lección acerca de la vida de Cristo. Pero dice, ustedes no aprendieron así a Cristo. Y habla de conocer. Ustedes conocieron a Cristo. No es que vieron una lección de lejos. No. Ustedes conocieron a Cristo. El cristiano tiene una relación íntima con Él. Él le conoce y usted conoce a Cristo. Él le guía y usted le sigue. Él le ha dado sus promesas y usted confía en Él. Usted reconoce a Cristo. El cristiano tiene una relación verdaderamente íntima con Cristo. Y Cristo, por su parte, cuando yo tengo esa relación con Él, entonces Él hace algo dentro de mí, transforma mi vida. Y empieza un proceso de transformación que va a llegar hasta que Cristo regrese. La expresión que está en el versículo 21, si habéis oído, suena como que si fuera una duda, si habéis oído, ¿verdad? Pero realmente en el griego la idea es todo lo contrario. La idea es, ciertísimamente ustedes han oído o habéis oído y habéis sido enseñados. No es como que a lo mejor fueron enseñados, no. Es una afirmación contundente. Si en verdad hemos oído, y él está hablando a cristianos aquí. Él no está diciendo como que, bueno, a lo mejor, no. Ustedes oyeron, ustedes fueron enseñados por Cristo. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, Pablo lo que está diciendo es que cuando el evangelio es predicado tal cual en la Biblia sale o se expresa fielmente, Cristo mismo habla. Es Cristo quien habla a la iglesia cuando la palabra de Dios es predicada fielmente. Cuando Cristo habla al corazón del hombre, entonces hay un cambio en él. Y si esto no es así, entonces Cristo no le ha hablado. Tan sencillo como eso. Entonces Dios no le ha hablado, Cristo no le ha hablado. Versículo 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos por el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En estos versículos hay tres palabras que realmente no son, que se expresan como que fuesen mandatos: despojaos, renovaos, vestidos. Suenan como que fuesen una orden que el Señor estuviera diciendo. Pero realmente estos son infinitivos que hablan y expresan lo que ya Cristo hizo en nosotros. Recuerda, Él está hablando a cristianos. Y Él está hablando a personas que ya cumplieron este proceso. ¿Por qué? Porque este proceso lo viene a hacer Cristo en nosotros. Él nos despojó del peso del pecado y lo cargó Él. Él nos revistió del hombre nuevo. Él nos renovó, nos regeneró. Entonces, pareciera como que realmente fue su mandato, pero no, realmente ya eso pasó en mí. Y si eso pasó, hay una consecuencia que debe verse palpable en todo lo demás. Nosotros vemos en Romanos capítulo 6, versículo 6, que ese viejo hombre fue crucificado con Cristo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si esto es verdad en su vida, entonces usted no debe vivir como vivía antes. Porque no es coherente decir que mi cuerpo fue destruido, que no soy eso que yo era antes, pero sigo haciendo lo que yo hacía antes. No es coherente. No es coherente con lo que la palabra de Dios dice. Yo no estoy diciendo que usted es perfecto, una vez más, que somos perfectos. Lo que estoy diciendo es que el pecado ahora no gobierna de una manera posesiva en usted. El pecado no reina en usted. Usted no le obedece al pecado. Usted ahora ha sido transformado
por medio de Cristo, y ahora usted puede hacer frente al pecado. El pecado antes ganaba todas, ahora usted puede ganar el pecado y puede decir, no voy a hacer tal cosa. Pero antes no tenía opción, solo lo que hacía era pecar, pecar y pecar. Romanos 6, capítulo 12 y 13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos dentro de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros ya estamos libres del pecado, pero a nosotros como cristianos nos ocurre lo mismo que le ocurrió a los esclavos cuando fueron emancipados, cuando fueron libres. Los esclavos, después de vivir toda una vida de esclavitud, de servidumbre, ellos estaban acostumbrados a ciertas cosas. Y luego vino la libertad. Y le dijeron a las personas de color, ¿sabe qué? Usted está libre. Usted es libre, ya no tiene que vivir bajo un patrón. No, usted es libre de hacer cualquier cosa. Tiene su libertad. ¿Saben qué pasaba con los esclavos de la época? Recién habían dado la libertad, se seguían sometiendo. ¿Por qué? Porque no tenían otra cosa, no aprendieron otra cosa, sino que a someterse, a vivir en esclavitud. Y ya era por decisión propia. Y en el caminar fueron aprendiendo que eran libres y que podían hacer en libertad lo que a ellos les placiera. Bueno, en la vida del cristiano pasa algo similar. Nosotros venimos de un mundo donde éramos esclavos del pecado y ahora somos libres. Pero hay algo en nosotros, dice Pablo, la carne, que nos conduce una y otra vez a pecar y a pecar. Pero nosotros debemos hacer algo. Nosotros ya tenemos el conocimiento de Cristo que somos libres, que el pecado no reina en mí. Entonces yo debo hacer algo, enfrentarme no solamente al pecado externo, pero interno, y pelear contra él, porque yo tengo las armas. Si usted está en Cristo, también tiene las armas para poder luchar contra eso. Cristo nos ha enseñado, nos ha renovado. Nosotros debemos dejar que Cristo siga el proceso en nosotros. No nos rebelemos contra Él si realmente estamos en Cristo. Él nos ha renovado por medio del conocimiento que Él nos ha dejado. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, yo debo renovar mi mente. ¿Y cómo lo hago? En la medida que yo entro en su palabra y constantemente estoy leyendo y aplicando eso a mi vida, yo me voy renovando. Y en esa misma medida que me renuevo en el Señor, me estoy vistiendo una vez más. Porque hay una vestidura que yo tenía antes, y esa ropa andrajosa fue quitada. Y yo fui vestido, y usted fue vestido, si conoce a Cristo, con nueva vestidura. Y en la medida que entonces yo me entrego más al Señor, en la lectura y en la búsqueda de su palabra, yo voy a ir confirmando eso que pasó en mi vida. Seré renovado y revestido en el poder de su palabra. El versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre no fue que usted se inventó. No se lo inventó ningún hombre. No lo inventé yo. No lo inventaron los hermanos que antes de nosotros estuvieron. No, dice la Biblia que este nuevo hombre es creado según Dios. Dios fue quien creó a este hombre. Entonces dígame, hermano, por un momento, piense allí un momento, ¿cómo es posible que Dios ha creado un nuevo hombre y que ese nuevo hombre siga siendo aquello que era de los viejos, del viejo hombre? Es imposible que eso acontezca. Si Cristo realmente hizo lo que dice su palabra, creó una nueva criatura, hizo una nueva persona, ya no eres lo viejo que eras antes, entonces en consecuencia tú debes caminar y mostrar naturalmente lo que es, lo que usted es. Naturalmente lo que usted es. Fuimos creados según Dios. Y dice, fuimos creados según Dios en la justicia
y santidad de la verdad. Realmente debería decir, en el griego dice que fuimos creados en verdadera justicia y santidad. En verdadera justicia y santidad. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos guía para que nosotros perseveremos y nos parezcamos cada día más a Cristo. Somos nueva criatura. Pero si usted no ve ninguna diferencia en su vida, y ve a su vecino y a la persona que no conoce a Cristo, pero dice, bueno, yo soy igual a él, ¿qué está pasando conmigo? Usted debe examinarse y ver si realmente Dios obró en usted una nueva criatura, o si simplemente fueron sus pasiones y sus emociones que le dijeron algo que usted no es. Yo creí en mi corazón. La Biblia dice en Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? De manera que nuestro corazón nos puede engañar, pero quien no nos engaña es el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios. Es de Dios. Hermanos, entonces nosotros debemos mostrar eso que somos. Porque yo pregunto, cuando tú llegaste a Cristo, ¿por qué llegaste a Cristo? ¿Llegaste pensando que ya no querías vivir la vida que vivías antes? ¿Llegaste a Cristo pensando qué horrible es este mundo, qué horrible soy yo como pecador? Ya no quiero vivir así. ¿Tú llegaste pensando qué va a ser de mi vida mañana? Si tú llegaste pensando a Cristo, pensando en eso, que quién te iba a liberar de eso, llegaste a Cristo y Cristo te dice, si vienes a mí yo te doy verdadera libertad. Entonces usted está bien, está en la manera correcta como debe ser. Pero si usted llegó con esas preguntas, pero si no camina como la nueva criatura que es, entonces usted llegó a la reflexión nada más. Usted fue ese hijo pródigo que se llegó al momento de estar comiendo estiércol de los animales y comida que comían los cochinos y todos estos animales inmundos. Y él llegó y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Voy a la casa de mi padre. Y ahí están muchos reflexionando en que ya no pueden vivir la vida que viven, pero se quedan allí. La Biblia nos enseña que este hombre se levantó y fue al Padre. Bueno, la Biblia nos enseña de que si tú has escuchado la voz de Dios hoy, tú no debes endurecer tu corazón. Ven a Él. Deja esto viejo y empieza a vivir en algo nuevo. Si realmente usted conoció a Cristo, ¿qué le enseñó Cristo? ¿Qué le está enseñando Cristo? ¿Le ha enseñado Cristo algo desde que usted se convirtió a Él? Si dice, no ha aprendido nada, posiblemente usted no es nueva criatura. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a sus hijos y no los va a dejar simplemente con decirle, ya está salvo y está listo. No. Él va a buscar las maneras de cómo edificar, de cómo levantar, pues, a ese hijo de Dios que no tiene nada de conocimiento, y Él va a buscar darle el conocimiento. ¿Por qué? Porque la meta es parecerse a Cristo. Amigo que me escucha, quizás usted sea uno de los que diga, yo no estoy ciego, yo veo claramente. Le digo, la evidencia de que usted puede ver claramente es que viene a Cristo, viene al conocimiento de Él. La evidencia de que usted es un ciego que cree que ve, pero realmente no ve, que cree que es sabio, pero en realidad es un necio, es que dice en su corazón, no hay Dios. Yo espero en el Señor que usted no sea, si estaba en el hombre viejo, no se quede más allí, que venga al conocimiento de Cristo y que ahora conozca realmente lo que es vida, lo que es luz. Iglesia, estamos llamados nosotros a ser diferentes a este mundo y mostrar la luz de Cristo y la sal que somos. Si usted realmente es sal y no está haciendo lo que debe hacer, ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Para qué sirve? Para ser pisada. Para ser pisada y hollada de los hombres. Para nada sirve.
Cristo no hizo un sacrificio por nada. Él hizo un sacrificio por los que realmente iban a caminar, iban a parecerse a Él. Si usted realmente está aquí y dice, yo soy un cristiano, pero ciertamente he estado caminando como no debería caminar, usted necesita arrepentirse también y venir al Señor. No en salvación, pero sí en reconocer que estaba alejado de Él y que necesita realmente un tiempo con Él, de intimidad, de comunión, de hermandad. Sus talentos y sus dones debe ponerlo en práctica. Para eso está la iglesia, su cuerpo. Pensemos en esto, mis hermanos y amigos que me escuchan. Si Cristo no es tu Señor, entonces estás corriendo tras del viento. Ven a Cristo, ven a Cristo. Vamos a orar. Dios, te doy gracias, mi Señor, porque en tu verdad hemos estado reflexionando, Dios. Padre, y entendemos que hay una gran diferencia entre lo viejo y lo nuevo. Gracias, Padre bueno, porque hiciste de nosotros algo nuevo, una nueva criatura. Gracias porque nos haces semejante a tu Hijo cada día, Señor. Y que en ti, Señor, encontraremos y encontramos, Señor, realmente la esperanza de vida que necesitamos. Te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que esta palabra, Señor, cale en nuestros corazones y que nuestras vidas sean compungidas, Señor, para realmente hacer lo que tú nos mandas a hacer. Nuestras vidas se consagren de tal manera que no importa que la perdamos, para ganarte a ti, Dios. Si alguna persona, Dios, tú has hablado a su corazón, Padre, muévelo ante tu presencia. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En Cristo, Señor, oramos. Amén y amén.